paso a nuestro pastor, que es el que trae la palabra del Señor, que el Señor lo bendiga, lo utilice y hable a través de él. Amén. Iglesia de Dios, ¿cómo estamos? Qué hermoso verlos a ustedes cada día. Qué hermoso verlos, tan relucientes, tan fervientes y llenos de amor. Como estamos todavía en el mes de julio, estamos en el mes con la serie de la gracia. Y seguimos trabajando bajo la gracia de Dios. Y ya de pronto ya viene el mes de agosto y seguiremos con una nueva serie, así que no te la pierdas. Y quiero esta mañana invitarte y vamos a abrir nuestras Biblias. El tema de hoy que te traigo es transformados por su gracia. Es una hermosa palabra y una hermosa de lo que cual Dios nos está hablando y nos está llevando a una manera diferente de poder entenderla. Y quiero llevarte el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Libro de Corintios, segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Y mira, ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en reverencia. Y mira cómo dice su palabra. Por tanto, nosotros todos, mire, no dice algunos, todos, y hay una separación aquí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, dice, somos, ¿qué dice su palabra? Somos transformados de gloria en la misma imagen, como el Señor, como el Espíritu del Señor. Qué hermosa palabra. Mire, hay unas separaciones allí en la cual Dios está haciendo una separación entre lo que eras antes, lo que eres y lo que vas a hacer. Pero cuando uno empieza a ser transformado, dice que de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Pero cuál es esa misma imagen? En la misma imagen del mismo Dios que nos creó. Por eso dice que somos como un espejo por el Espíritu del Señor. Y vamos a ver este otro versículo que dice la palabra. Romanos 12:2. Y es un versículo que lo conocemos muchísimo. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y ahí lo tenemos. Dice su palabra, no os conforméis. ¿A quién? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de quién, de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, mira, hoy Dios nos va a hablar muchísimo, hermanos. Así que cierra tus ojos y decimos, Padre, gracias por esta mañana. Padre, tú bendices esta palabra, que vas a llegar y va a llevarlo a cada corazón y a cada vida, desde la cabeza, desde la mente, desde el cerebro hasta la planta de los pies, Señor. Espíritu Santo de Dios, esta palabra, Señor, entra como un fuego, Padre, que empieza a consumir todo lo que hay y empieza, como dice tu palabra, a transformar, a renovar, para que sea la buena voluntad perfecta y agradable para ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice este pueblo, Padre. Y que esta palabra sea una palabra de revelación, de rema para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Es hermoso y saber, y todos conocemos, como hemos dicho, estamos en la serie y el tema, la gracia, pero hay algo muy bonito y hermoso. Y todos conocemos y sabemos qué es la gracia de Dios. Ya lo estuvimos hablando al principio de todo. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios dice que es el favor, el regalo, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos ha dado, la gracia de Dios. Pero ¿por qué necesitamos tener esa gracia? Porque sin esa gracia no somos salvos, no seremos salvos. Dice que por su gracia, o sea, por su amor, por su gracia, por ese perdón, por ese regalo, por ese indulto, Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Pero aquí quiero llevar esta parte, y por eso hemos traído esta parte, la palabra es transformados por
¿Por qué? Transformados por su gracia. Ya sabemos que tú y yo tenemos gracia de Dios. Y todos los días tenemos que llevar esa gracia. Porque muchas veces nosotros estamos en la calle, estamos en el trabajo, estamos con cualquier persona y siempre te van a decir, eres diferente que otra persona, tú tienes una gracia diferente. Hasta la misma gente del mundo te lo va diciendo, tú tienes algo diferente, tienes una gracia que no lo tiene otro. Es porque tú tienes la gracia de Dios. Y cuando estamos hablando que tú tienes la gracia de Dios, tú tienes ese amor de Dios. Ahora, ¿cómo podemos llevar y tener esa gracia? Tenemos que ser transformados. ¿Cuántos de aquí hemos sido ya transformados por su gracia? ¿Cuántos de nosotros estamos en ese proceso de ser transformados por su gracia? ¿Y cuántos de nosotros queremos ser transformados por su gracia? Mira, son tres cosas diferentes. Pero un hijo de Dios siempre tiene que ir y tiene que llevar una transformación constante en la gracia de Dios. O, Señor, tú ya me transformaste y ya no necesito más transformación. Por eso dice su palabra, sino transformaos por medio de la renovación. Hay un verbo que dice aquí que es una acción presente. O sea, transformaos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, necesitamos ser transformados día a día. Pero aquí hay una clave importante, porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro. Pero ¿por qué la Escritura aquí no me dice y no me habla? Dice, y pudo haberlo dicho el Señor, por medio de la renovación del Espíritu Santo de Dios. No me lo dice aquí la Escritura. Sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira, aquí quiero llegar a esta parte. Dios nos da la gracia, tú y yo la obtenemos. Como lo dijimos al principio del mes, la podemos perder también, la gracia, sí. Pero la gracia se activa en nuestras vidas y empieza esa transformación, no renovación, sino transformación. La gracia tiene que transformarse para que tú llegues a ser un hijo de Dios excelente, al 100% en la obra de Dios. Se necesita ser transformados. Pero para ser transformados necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Y cuál es tu entendimiento? ¿Cuál es el entendimiento que habla la Escritura aquí? ¿Está hablando de qué? ¿Sabe de qué está hablando aquí la palabra del Señor? Está hablando del cuando dice renueva tu entendimiento, renueva tu mente, renueva lo que hay en tu corazón, renueva lo que hay en tu alma. Es eso lo que habla la Escritura. ¿Por qué dice renueva? Mira, aquí nos podemos desviar a muchos lados, pero no quiero salirme mucho de esto y decir, porque si no os conforméis a este siglo, cuando dice no conforméis a este siglo estamos hablando al día de hoy, a este siglo, porque esta es una palabra, una promesa al siglo, o sea, a lo que está vigente de los que nos pasa hoy en día. Lo habló Pablo al tiempo de ellos, pero esa palabra sigue vigente al día de hoy. Entonces nos está hablando el Señor al día de hoy. No nos conformemos a este siglo. ¿Por qué a este siglo? ¿Qué está pasando hoy en día en este siglo? Hay mucha maldad, hay mucho pecado. Sí. Hay mucha perversión. ¿Y usted cree que en el tiempo de Pablo no había eso? Claro que sí. ¿Ustedes creen? Y vamos a hablar de lo que pasa hoy en día. Mire, hace a lo mejor 1 año, 2 años atrás todavía estaba un poquito así, pero ya hoy en día se lo ve públicamente y ya lo hace cada día la gente más y más. No estoy en contra de este tipo de personas, pero sí del pecado que viven esas personas. Cómo hoy en día la homosexualidad está tan libre y tan así ya.
que ya no hay ni tabús, no hay nada y lo hacen públicamente. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Pablo y en ese tiempo no había homosexualidad? Sí que lo había, sí que lo había. Los mismos romanos lo hacían, claro. Los griegos lo mismo también lo hacían, claro que lo hacían. Sino que en ese tiempo no lo hablaban tan públicamente. ¿Ustedes creen que en ese tiempo no abundaba el pecado como abunda hoy en día el pecado? También. Eran tiempos difíciles como lo estamos pasando hoy en día. Claro que sí. Había mucha maldad. Por eso viene Pablo y le dice a los romanos, no conforméis a este siglo. No se conforme a lo que hay hoy en día. Tantas cosas, tanto como el enemigo, tanto te pone las cosas bonitas y hermosas, pero luego todo se acaba, todo se desvanece. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo? Destruir tu vida, robarte lo que Dios te ha dado, todo, quitarte todo. Por eso no te conformes, sino transfórmate. Pero para que seas transformado tienes que renovar tu entendimiento, tu mente. Ahí es donde quiero llegar esta mañana. ¿Qué es lo que hay en tu entendimiento? ¿Qué es lo que tú entiendes y tienes de concepto lo de este siglo? Para que tú vivas una vida transformada bajo la gracia de Dios, tiene que tu entendimiento ser renovado. ¿Por qué? Pero ¿a qué renovación tengo que llegar? A ver, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Por qué la Escritura me dice, renueva tu mente? ¿Pero a qué? ¿Renueva tu entendimiento? ¿A qué? ¿A qué? La palabra es la misma. La palabra de Dios dice en su palabra que esa no cambia. Fue la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Verdad? Todas las cosas pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, es la misma la palabra. La esencia del Espíritu Santo es el mismo. Pero necesitamos tú y yo ser renovados nuestro entendimiento. ¿Por qué? Muy bien, pastora. Un nuevo lenguaje, muy bien, hermana. ¿Sabes? La manera de pensar que ya no es, solamente ponte a pensar, en los años 80 y los años 90, yo soy de los años 80 y te digo sinceramente, yo era que me gustaba la música de los años 90, pero esa música es la misma de hoy. La gente que pensaba en los años 80 es la misma gente que piensa en los años del 2020. No piensa lo mismo. La juventud de los años 80 y 90 es la misma que piensa en el año 2000, 2020. Ya no es igual. Ya no piensan lo mismo. Mira, la inocencia de los niños de los años 80 y 90, ¿de cuántos años era? 12, 13, 14 años. La inocencia de los niños de la edad del tiempo de ahora, ¿de qué edad son? ¿Tú sabes cómo hoy te hablan los niños? ¿Tú sabes un niño de 8 o 10 años cómo te habla? Mira, solamente vete al parque donde están los niños y cómo te insultan al revés y al derecho, insultan a la madre, al padre y a todos. En los años 80 y 90, ¿tú crees que los niños insultaban a esa edad? No insultaban. No, no insultaban. Mira, ayer hablaba con una persona y decía, es verdad. Yo sé que en nuestros países hoy en día la maldad está horrible y terrible. Y él me dijo, mira, hace poco estuve allí y hablaba con un adolescente de 15 años. 15 años, allí en Ecuador, con una pistola siempre aquí. Y la manera de hablar ya no era como la manera de los adolescentes hace muchos años atrás. ¿Y sabe lo que decía? Yo a mis 15 años ya he matado como a 40 personas. Perdona. Sé que estamos viviendo en los tiempos postreros y dice que la maldad se multiplicará. Y él tranquilamente así lo habla y lo dice.
O sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está? La juventud de hoy en día ha perdido muchísimo eso. Ya no hay temor de Dios, ya no hay esa gracia de Dios, ya ha perdido, hablando ya de lo natural también, ya ha perdido los valores éticos, los valores, los principales valores que nos han enseñado. Ya lo han perdido todo, ya no respetan a nadie. Me decía este hombre, ¿cómo yo veía niños de 8 o 10 años drogándose? Es terrible, ¿verdad? Un amigo que está en Mallorca, me acuerdo que una vez, cuando él se vino la primera vez aquí a España, estamos hablando en el año 2000, él viene y me dijo, hablaba, yo estaba en Ecuador todavía, y me decía, créete, Moisés, que cómo veo los chavales de 12, 13 años ya fumando aquí. Claro, para nosotros era rarísimo. Con tanta libertad, y digo, wow, qué tremendo, ¿cómo se hace? Hoy en día, claro, lo hacen ya. Es que sabemos que la maldad se ha multiplicado y lo dice su palabra. Pero ¿por qué te hablo todo esto? Porque ha cambiado una generación y no se dan cuenta ustedes que a pasos gigantescos ha cambiado una generación de un tiempo a otro. En los años 80, esa generación a los años 90 cambió, pero no tanto. Pero de los años 90 a los años 2000 todavía cambió un poco más. Pero no se dan cuenta que del año 2010 al 2020 ha dado un cambio totalmente radical, o sea, un paso gigantesco de cambio la juventud. Se ha cambiado todo. Todo cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? O sea, se aceleró todito. Digo, Padre de los cielos, estamos a las puertas de escuchar el sonar de las trompetas. Estamos a las puertas, Iglesia de Dios. Y el que no está preparado, déjame decirte que te vas a quedar. Y ahí luego será el lamentar. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no presté atención? Hermanos, ahí es donde su palabra le dice, renueva tu mente, renueva tu entendimiento. Tú quieres hoy en día alcanzar a otros para Cristo. Tú quieres hoy en día que esa persona sea salva. Mira, no vayamos tan allá. Tú quieres que esa persona también sea llena de la gracia de Dios, reciba salvación y vida eterna, porque por medio de la gracia, dice, podemos recibir salvación y vida eterna. Tienes que aprender a renovar tu mente, tu entendimiento a lo que estamos viviendo hoy en día. Aprende a renovar tu mente. Renueva tu entendimiento. Pablo renovó, no renovó. Eso lo está hablando Pablo a los romanos. Pablo lo renovó, no renovó. Él lo dijo primero, yo no me voy a conformar a las cosas de este siglo. Amén, gloria a Dios. Pero necesito renovar mi entendimiento para poder alcanzar a esa persona. ¿O no es así? Ahora, ¿qué es? Y esta pregunta es muy personal para ti. ¿Qué es lo que tú necesitas renovar tu entendimiento? Dios sabe y conoce tu corazón. Y yo sé que muchos de nosotros necesitamos, incluyéndome a mí también, renovar mi entendimiento. Pero yo no me voy a conformar a lo de este siglo. Yo no me voy a, como decía Pablo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Ahora, ¿qué significa para ti transformar? ¿Cambiar? Necesito cambiar. ¿O es que necesito que el Espíritu Santo de Dios cambie mi vida? ¿Cuál creen ustedes que es? Mira, esto es fácil, te lo dejo así rapidito. Si yo necesito llevar una vida transformada por su gracia, necesito que el Espíritu Santo de Dios transforme mi vida. Yo no puedo transformar mi vida. Él es el que transforma mi vida. Yo lo que necesito es renovar mi mente, renovar mi entendimiento. Yo tengo que trabajar en esa área para que el Espíritu Santo de Dios transforme mi vida.
Es eso lo que Dios quiere. Es lo que Pablo está hablando de esta manera. Tú vas a ser transformado. Y cuando tu vida sea transformada por la gracia de Dios, entonces ahora sí vas a poder alcanzar a otros para Cristo. Pero ¿por qué no alcanzamos a otros para Cristo? Porque no has renovado tu mente. Así de claro. Mira, si tu mente todavía está de los años 80 y 90, no vas a alcanzar a un joven de los años 2023. Jamás. Porque él no está pensando como en los años 80 y 90. Él ni siquiera nació a esa edad. Tú y yo que lo hemos nacido, sí, o de 70 y 80. Pero no vas a alcanzarlo jamás. Te va a ignorar, se va a reír de ti, se va a bofar de ti. O dime tú tienes un amigo del año aquí, del año 2000, 2020? ¿O tienes un amigo del año de los 80? De los años 90. ¿Qué amigo tienes tú? Piensa en tus amigos que están hoy en día. ¿Son amigos de los años 80 y 90? ¿Son amigos del año 2010, 2020? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por eso? ¿Por qué no eres amigo de ellos? Porque ellos piensan diferente que lo que tú piensas. Así de fácil. Piensan totalmente diferente. Y ya si hablamos de más cosas, nos vamos a alargar. Transformar significa que cambias, que transmuta, que muda, que cambias de costumbre, que cambias de ideología, que cambias de cultura. Eso es transformar. Mira, todavía hay muchos latinos que tienen años aquí. Años. 10, 20 años. Y todavía no han cambiado, no han transformado, no han renovado su cultura. Siguen con la cultura de su país. Y no la renuevan. Y siguen con lo mismo. ¿O no es así? No, es que en mi país, es en mi país, lo otro, en mi país. Mira, cuando me preguntan a mí de Ecuador, está bien Ecuador, Ecuador está ahí. ¿Tú quieres volver? No. Digo la verdad, no. No quiero volver. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Mis hijos nacieron aquí. Ellos han tomado la cultura de aquí. Me casé aquí, aunque mi esposa allá también, pero aquí estamos. Y aquí seguiremos. Ecuador seguirá allí. ¿Por qué? Porque Dios nos está usando aquí. Dios quiere usarte en esta nación. ¿Cómo Dios no te va a usar en esta nación si tú todavía no has renovado tu cultura de tu país? ¿O no es así? ¿Cómo vas a alcanzar a españoles si tú tienes todavía tu cultura que no has renovado de las cosas de Ecuador o de las cosas de tu nación? ¿Cómo tú le vas a hablar a un español de Cristo? ¿Con tu cultura de tu nación? Si tú adoptas y renuevas tu mente a la cultura de aquí, a la costumbre de aquí, ¿cómo te lo vas a ganar? Aquí son al pan, pan y al vino, vino. Ya está y se acabó. Aquí tú te tienes que tutear y decirle las cosas así de claro. En nuestras naciones, ¿cómo son? Ay, que usted mire que por aquí, que esto, que lo otro, que bla, bla. Le das 1000 vueltas hasta llegar allí. ¿O no así? Ay, que usted bonito. Sí, está bien, es educación. Pero la costumbre de aquí, la educación y su manera de respetar a la gente es decirle, oye, tú has visto eso, tú has visto, o sea, directamente así. Eso no es falta de respeto. Pasa que a nosotros nos enseñaron de otra manera. Tienes que aprender cuál es la falta de respeto de aquí. O sea, a renovar. Yo creo que a partir de hoy vamos a renovar todos nuestra mente, hermanos. A ver las cosas diferente. Ahora entiendes el por qué no alcanzamos españoles para Cristo. Ahora entiendes el por qué no podemos llegar a los españoles. Porque hay que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Cómo piensan ellos aquí? Mira. Te voy a hablar rápidamente de 2 personajes que habla la Biblia y cómo ellos llegaron. El uno es el apóstol Pablo y el otro es el profeta Abraham. 2 hombres en la Biblia que
renovaron su entendimiento, renovaron su mente y fueron transformados bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Y pudieron llegar a alcanzar a muchos lugares y a muchas personas. ¿Para qué? Para que esa gente fuera a ser salva. Pero para eso necesitamos pasar ese proceso de transformación. Mira, y estas personas pasaron por 5 pasos y 5 procesos que te voy a hablar. Número 1, confiar en Dios. Si tú quieres ser una vida transformada bajo la gracia de Dios, tienes que primero confiar en Dios. ¿Por qué confiar en Dios? Porque en el proceso pasarán muchas cosas y verás muchas cosas que serán muy difíciles en tu vida. Y dirás, es imposible. Sí, para ti será imposible, pero para Dios es todo posible. Ustedes conocían en ese entonces a Saulo de Tarso, un hombre verdugo, un hombre duro, un hombre, como dice aquí la gente, un hueso duro de raer, un hombre que no se doblegaba a nada. Un hombre que estaba totalmente cerrado a su cultura, a su ideología, a su religión, a su costumbre. Así era Saulo de Tarso, ¿o no era así? Eso es lo que habla la Escritura, cómo era Saulo. ¿Y qué era Saulo? Un hombre que perseguía a la iglesia, aunque él era religioso, pero perseguía a la iglesia de Dios. Porque lo que le decían los sacerdotes, eso es lo que él hacía. Porque los sacerdotes decían, es que ellos son seguidores de Jesús, ellos son seguidores de Cristo, a seguirle a ellos. Pero ¿y ellos? ¿Y los sacerdotes? Se escondían. Y Saulo obedecía lo que decían los sacerdotes. Un hombre que encarcelaba a personas. Pero qué viene el proceso, que Dios lo cambió a Saulo de Tarso. Era imposible para el ser humano ver a un hombre tan duro, un hueso duro de raer, cambiar y ser un hombre manso y humilde. Ese era el nuevo Pablo que habla la Escritura. De lo imposible es todo posible. O sea, que cuando confiamos en Dios tenemos que estar convencidos de recibir lo que se espera, porque esa es la fe. O sea, confiar en Dios es que yo tengo fe de que algo va a pasar, algo va a suceder. O sea, ¿tú esperas recibir un regalo de Dios? ¿Qué estás esperando recibir de Dios? Pregúntate tú mismo. ¿Algo grande, algo pequeño, algo invisible, algo visible? ¿Qué esperas recibir de Dios? ¿Algo importante, algo sencillo? ¿Qué tú esperas recibir? ¿Todos esperamos recibir algo de Dios o no? Mira, lo que esperamos recibir algo de Dios va llevándose primero con lo de la fe. La fe, sabemos que es la certeza. Es un punto blanco enfocándonos, en la cual sabemos que tenemos que llegar a ese punto. Es lo que nos desafía, es lo que nos hace trabajar, es lo que nos hace orar a la vez. Esa es la fe. Es la fe es lo visionario. Es persistente, es una actitud de un vencedor. Esa es la fe. Entonces, si yo tengo fe y confío en Dios lo que va a pasar, entonces sé que voy a recibir algo. ¿Pablo estaba seguro que iba a recibir algo o no estaba seguro que iba a recibir algo? Cuando vino ese proceso transformador en la vida de Saulo, él esperó recibir la visión, porque se había perdido su vista, pero él esperaba recibir algo. Y a los 3 días, 5 días, él recibió. O sea, cuando tú empiezas a confiar en Dios y tú empiezas a depender solo de Dios, empiezas a dejar todo atrás. ¿Pablo dejó o no dejó su vida pasada? Pablo dejó toda su vida pasada. O sea, el enfoque de confiar en Dios es que siempre tienes que ver adelante. Siempre tienes que caminar adelante. Dejar todo atrás. Todo lo que estorba en tu vida. Todo lo que, lo que no le convence a Dios, lo que no le agrada a Dios, dejarlo ¿a dónde? Atrás. Entonces es ahí cuando empezamos a ver ese proceso transformador. Mira, Pablo pudo haber regresado otra vez, antes sacerdote, pero él ¿qué prefirió? Seguir adelante,
Confiar en lo que Dios iba a hacer. Mira, cuando tú empiezas a tener ese proceso transformador, ¿sabes lo que empieza a suceder? Es que empiezan a suceder cosas maravillosas, cosas que te empiezan a enamorar, cosas que te empiezan a ver cuál era lo verdadero y cuál era lo falso. En ese proceso transformador te vas a dar cuenta de todas esas cosas. Confía primeramente en Dios, en lo que Él tiene preparado para ti, en lo que Él tiene todo el paquete dispuesto para que tú empieces a tener ese proceso transformador. Mira, si tú quieres realmente ser transformado, entonces díleselo al Señor esta mañana: Padre, hoy yo me determino a ser transformado por medio de tu Espíritu Santo de Dios. O yo me determino que esta vida, esta alma, este cuerpo, este espíritu, esta mente, todo te lo entrego a ti para que tú lo transformes por completo. Entonces, estoy diciéndole: Señor, yo estoy confiando en ti. Yo estoy creyendo en ti. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente necesita ver para creer. Yo necesito verlo al Señor para creer. No necesitas verlo. Solamente necesitas tomar la decisión y decir: yo creo en ti porque sé quién tú eres. Mira, los 3 amigos de Daniel que estuvieron en el horno, o que estuvieron antes del horno, que los metieron luego al horno de fuego, ¿verdad? ¿Ellos confiaron en Dios o no confiaron en Dios? ¿Ellos pasaron por un proceso de transformación o no pasaron por un proceso de transformación bajo la gracia y por el poder de la gracia de Dios? ¡Claro que sí! Ellos sabían que Dios era un fuego consumidor y que el Espíritu Santo de Dios era como llamas de fuego. Ellos, cuando vieron el fuego y la llama en el horno, ellos conocían la llama, pero la pregunta era aquí: ¿ellos conocían la intensidad de la llama? Tú, cuando enciendes la hornilla o enciendes algo con fuego, tú ves el fuego, pero ¿tú sabes cuál es la intensidad del fuego? ¿Quema mucho? ¿Quema poco? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. Pero para saber lo que necesitas, introducirte en el fuego, ¿verdad? Y cuando te quemas, te vas a dar cuenta si te quemaste mucho o te quemaste poco, ¿verdad? Los 3 amigos de Daniel vieron el fuego. No sabían la intensidad del fuego. El horno estaba bien ardiente, pero ellos se introdujeron al horno de fuego, sabiendo que sea lo que sea la intensidad, ellos confiaron en Dios y creyeron, que sabían que Dios lo iba a sacar de ese lugar. Y dice que luego hubo otro más que estaba con ellos. ¿Y se quemaron o no se quemaron? Ni un pelo, ni nada se chamuscó. Y el chamuscado del pelo huele horrible, ¿verdad? ¿Alguien ha quemado o ha olido cuando se quema la carne del ser humano? Huele horrible. Yo sí lo he leído. Si solamente, mira, no es necesario que te quemes, solamente con que te frotes fuertemente, así, se calienta tu piel, luego te la hueles. ¿A qué huele? ¿Huele bonito? ¿Huele a perfume? ¿A qué huele mal? Ahora imagínate cuando se quema. ¿Ahora entiendes cuando la carne del ser humano se empieza a pudrir? O sea, es horrible, asqueroso. Pero eso tiene que ser sujetado bajo el poder de Dios. Hermanos, ya entendemos el confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, empieza la transformación en tu vida. Vale, cuando empieza a ver esa transformación en tu vida, empiezas a darte cuenta de cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Que empiezas a darte cuenta cuál es el poder de Dios y cuál es lo que no está operando en tu vida. Porque empiezas a dejar todo atrás. Y el segundo punto es amor verdadero o amor artificial. ¿Qué es lo que tú llevas en tu vida? ¿El amor verdadero o el amor artificial? Cuando tú confías en Dios, te estás dando cuenta a quién tú amas. ¿Amas verdaderamente a Dios o amas a las cosas del mundo? Hay mucha gente en la iglesia, entre comillas, que dicen amar a Dios. Ese es un amor artificial. Pero realmente no aman a Dios.
Porque el que verdaderamente ama a Dios, lo demuestra. No hace falta decir, ay, pastor, yo amo al Señor. No me lo digas de palabras. Ay, pastora, yo amo la obra, yo amo. No lo digas de palabras, dilo por hechos. A Dios le gusta que también le digan las cosas por hechos, porque las palabras se las lleva el viento. Mira, cuando uno realmente ama a Dios, ama la obra, no hace falta decir, no, yo amo esto. No, solamente con su manera de ser, con su manera de hacer las cosas, ama a Dios. Así de fácil y sencillo. Cuando uno ama a Dios y viene a limpiar aquí la iglesia, limpia todo sin que se lo digan. Ay, que como no me dijeron que limpie las telarañas, yo no las limpio. ¿Ese ama a Dios? No. Veo eso. Yo lo hago. Ya la pastora va a empezar a mirar las telarañas. Mira, cuando tú amas a Dios, cuando hay un amor verdadero, es porque estás empezando, estás en ese proceso de transformación por la gracia de Dios. Entonces, iglesia de Dios, tus ojos se abren. Iglesia de Dios, ese velo cae a tierra. Por eso su palabra lo habla y lo dice. El primer versículo que leímos dice, por tanto, nosotros todos, dice la palabra del Señor, mirando a cara descubierta, o sea, ese velo, esa venda cayó a tierra. Cuando tú empiezas esa transformación en tu vida, lo que te estaba tapando está cayendo a tierra. Vas a darte cuenta quién está amando verdaderamente a Dios. O tú verdaderamente estás amando a Dios o no estás amando verdaderamente a Dios. Son evidencias, son pasos en los cuales tú puedes decir, estoy en ese proceso de transformación por su gracia. Porque cuando no estamos en los caminos de Dios y cuando estamos en el mundo, amamos artificialmente, amamos ficticiamente, pero no amamos de verdad. Creemos amar a Dios y no lo amamos a Dios. Cuando la gente no tiene ese proceso de transformación en su vida en la iglesia, ay, yo amo, qué bonito, qué hermoso, cómo cantan, cómo alaban, cómo predica. Pero a los 2, 3 días o a los 2, 3 meses cogen y se marchan. ¿Por qué? Porque no aman verdaderamente a Dios. Porque el que ama verdaderamente a Dios no ve los defectos, no ve lo que las calamidades y las circunstancias, sino dice, yo sé que ahí está su espíritu, yo sé que está su poder, yo sé que está su gloria, yo sé que está su gracia y yo sé que en esa casa hay milagros, hay prodigios, porque está el poder y la gloria de Dios sobre este lugar. Esa es iglesia de Dios, ese es el amor verdadero. No es un amor artificial. Pablo empezó a ver ese cambio en su vida. Empezó a amar a Dios verdaderamente. Él amaba a un Dios de religión que le habían figurado, le habían enseñado. Saulo era como todos conocemos, Saulo conocía la palabra y la escritura. Era religioso. Entre comillas, amaba a un Dios religioso. Pero cuando hubo ese proceso de transformación, dice que se cegaron sus ojos, pero vino el profeta y cuando oró dice que cayeron esas vendas espirituales y pudo volver a ver. A partir de ahí Pablo empezó a amar a Dios como nunca en su vida había amado. Dio su vida por amor a Dios. ¿O no es así? Ese es el verdadero amor que Dios quiere en tu vida. El proceso de transformación es que las cosas viejas pasaron y hoy empiezan a ser nuevas en tu vida. Empiezas a amar como nadie había amado a Dios. Me encantó lo que dijo al principio Luisito. Hubo un hombre que lo dio todo y puso el listón muy alto. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas amó a Dios, pero con un amor tan ferviente. Y ese amor tiene que estar vigente en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque ese es el proceso bajo la gracia y por el poder de la gracia de Dios. Mira, cuando una persona tiene un amor artificial, las evidencias son una vida de egoísmo, una vida de groserías, una vida de maltrato, una vida de ira, de enojo, una vida de que no le importa a los demás, solamente le importa a esa persona. Una persona que solamente pasa enojada y enfadada. Esas son las evidencias de una persona que vive una vida artificial. ¿Por qué?
Porque su palabra lo habla y lo dice que el amor todo lo puede, el amor es sufrido, el amor es benigno. ¿O no es así? Entonces, si yo realmente amo a Dios, aunque sea sufrido, yo sé que hay una gran recompensa. Ay, que hay que tener paciencia. ¿Ese es amor de Dios? ¿O no es amor de Dios? ¿Dios no tuvo paciencia contigo? ¿No ha tenido paciencia contigo? ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿No tiene paciencia tantas veces que le fallamos y pecamos? ¿No tiene paciencia contigo? Claro que la tiene. ¿Y por qué nosotros no podemos tener paciencia también? Demostrarle a Dios, Padre, yo te amo de verdad. Una vida de egoísmo que solamente piensa en lo suyo, de ira, de enojo, de maltrato, de violencia. ¿Te cree que esa persona ama a Dios? No ama a Dios, obviamente. Una persona que realmente no tiene a Dios en su vida. Pablo era así. Pablo era un hombre violento. Pablo era un hombre lleno de ira, de coraje, porque le encantaba encarcelar a la gente. Era un verdugo. Pero después de ahí, ¿qué entró en su vida? ¿Qué entró en la vida de Pablo? Amor de Dios. Cambió. ¿Por qué? Porque empezó a predicar, empezó a llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Da igual lo que sea, da igual si me vayan a encarcelar, da igual si me vayan a perseguir, da igual lo que me vayan a hacer, pero yo tengo que llevar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ese es amor de Dios? Claro que fue amor de Dios. Porque al instante cuando se dieron cuenta de que Pablo empezó a cambiar, ¿no lo fueron a perseguir a Pablo? Tuvieron que sacarlo ¿por dónde? Por un muro y con una canasta, ¿no? Porque si no lo iban a perseguir, lo iban a encarcelar. ¿Pero era para qué? Porque tenía que llevar el mensaje de salvación. ¿Vio? ¿Vio la diferencia? Punto número 3, vivir en Cristo. Cuando nosotros empezamos a tener ese proceso de transformación, empezamos a vivir en Cristo y solo para Cristo. O sea, que toda obra de la carne es obligada al reino de los cielos. Mira, o sea, el vivir en Cristo para muchos es locura, como dice la Escritura, ¿verdad? Locura para muchos, para los que están perdidos y desorientados. Pero es llena de poder, de amor y autoridad, llevando el mensaje de salvación y vida eterna. Mira lo que nos dice 1 Corintios 1, 18. Yo sé que empezar a vivir a Cristo, muchos te criticarán, muchos hablarán de ti, muchos se ofenderán, muchos te ignorarán. Pasarás por muchas cosas, pero aunque pases por esas situaciones, es un proceso de transformación. Y una vez más te lo digo, ¿Pablo pasó por todo eso o no? ¿Lo tenemos? Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es que a nosotros es poder de Dios. Lo dice la Escritura. Pues escrito está, el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿O no lo dice así? O sea, el vivir en Cristo. ¿Qué es para ti el vivir en Cristo? Sé que, como dice la Escritura, que para muchos es locura. Pero para Dios, ¿qué es? Poder de Dios. El mismo Jesús, cuando predicaba, ¿quiénes se levantaron en contra de él? Escribas, fariseos, saduceos, los mismos judíos, se levantaron en contra de él. El mismo. ¿Y qué hacía Jesús? Ah, porque se levantaron en contra de mí, porque empiezan a decir cosas a mí. Jesús pudo haber dicho, Padre, llévame otra vez a tu reino. Déjalos aquí toda esta generación. Como decía Juan el Bautista, generación de víboras. Él pudo haberlo hecho.
Pero no, porque él tenía el poder de transformación por su gracia. Y dijo, no, yo tengo que estar aquí, porque soy yo el que tengo que morir para salvar a toda esta humanidad. Dio su vida por ti y por mí. Ese es el vivir en Cristo. Todo lo viejo quedó atrás, pero hoy empieza algo nuevo en mi vida. ¿Por qué hoy no te determinas a decir, yo quiero una transformación en mi vida? Porque cuando empieza a haber una transformación en mi vida, empiezo a amar verdaderamente lo que es, no lo ficticio y no lo natural, sino lo espiritual. Porque empiezo a confiar plenamente en Dios. Y aunque para muchos le parezca locura, aunque para muchos le parezca ridiculez, pero para Dios es poder. Y cuando tú entras en ese proceso, empiezas a tener un plan mayor. Dios tiene un plan mayor de lo que tú piensas. Mira, el profeta Abraham tenía planes. Él tenía sueños, tenía metas. Pero su plan no era el plan de Dios. El plan que tenía Abraham en su pensamiento natural, en su ideología, en su creencia, tuvo que dejarlo todo y tuvo que hacer lo que Dios le dijo para poder recibir una mayor bendición. O sea, lo que Dios tiene planeado para ti es mayor de lo que tú piensas y lo que tú crees. Cuando tú estás dentro de ese proceso transformador por la gracia de Dios, a lo mejor tu plan o nuestro plan es como Iglesia del Pacto decir, queremos ver una iglesia llena de impacto. Pero el plan de Dios no es ese. A lo mejor el plan de Dios es decir, yo no quiero ver una, yo quiero ver dos, yo quiero ver tres, yo quiero ver 5 iglesias llenas bajo el impacto y el poder de Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es sumar y multiplicar. El plan de Dios no es que te quedes con una sola cosa. Abraham se pudo haber quedado en Mesopotamia. Abraham se pudo haber quedado en su tierra, con su parentela. Abraham se pudo haber quedado con su familia. Pero Dios no quiso eso. Dios quiso mostrarle la tierra prometida. Dios quiso llevarlo a la tierra prometida. Enseñarle dónde va a estar su siguiente generación. Dónde va a estar la generación que Dios le dijo. Y tu generación será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. El plan de Abraham a lo mejor era, yo no puedo tener un hijo. Pero Dios no le dijo, no vas a tener un hijo. Vas a ser multitudes. Ese era el plan de Abraham. El anhelo de Sara, un hijo. Pero Dios no le dio uno, le dio muchos hijos. Le dio mucha descendencia. Abraham renunció a toda su ideología, a todo su pensamiento humano. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, ¿confió o no confió en Dios? Entonces estaba en el proceso transformador. ¿Por qué? Dice, si solo tengo uno y tú me dijiste que me ibas a dar multitudes de naciones, ¿cómo es eso? ¿Ahora quieres que te lo entregue? ¿Confió o no confió en Dios? Muchas veces Dios nos pide cosas. Ay, Padre. Nos cuesta, ¿verdad? Confiar en Dios. Pero cuando tú confías en Dios es porque verdaderamente amas a Dios. Ese es el segundo punto, ¿verdad? Entonces, ¿le entregas o no le entregas a tu hijo? Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Padre, yo te amo y yo sé que tú me amas. Yo confío en ti y yo sé que tú vas a hacer algo. Que lo que yo lo veo imposible, pero para ti es todo posible. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo entregó o no lo entregó? ¿Por qué? Porque él vivía en Cristo Jesús. El vivir para mí es Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona nueva y diferente. Entonces él sabía que había un plan mayor. Cuando tú entiendes estos puntos importantes, vas a entender que hay un plan mayor de lo que tú no lo has visto y no lo has creído. ¿Hubo o no hubo un plan mayor? ¿Dios salvó o no salvó al niño? Dios salvó al niño. Más tarde se cumplió ese plan mayor.
que tuvo su descendencia, luego tuvo la siguiente descendencia y luego se multiplicaron, vinieron las 12 tribus y se multiplicó o no se multiplicó. ¿Hubo o no hubo un plan mayor? ¿Se cumplió lo que dice la palabra o no se cumplió? Mira, cuando Dios tiene un plan mayor en tu vida, tú tienes que creer en la palabra, porque la palabra es poder. Porque todo lo que dice la Escritura es poder y autoridad. Cuando tú realmente no crees en la palabra, entonces estás diciendo, esa palabra no tiene poder, esa palabra no tiene autoridad, esa palabra no va a funcionar en mi vida, esa palabra no tiene un fundamento en mi vida. Perdóname que te diga, pero es porque no has sido una persona transformada por la gracia de Dios. Mira lo que conlleva vivir bajo la gracia de Dios. Mira lo que conlleva vivir en la gracia de Dios. O sea, conlleva muchísimas cosas. Parece mentira, o parece fácil o decir, es una palabra fácil. Sí, pero es tan compleja, pero llena de mucha esencia. Gracia de Dios. Regalo de Dios. ¿Qué más dijimos que era? El perdón de Dios, es indulto. Porque su palabra dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Estábamos en una condición de muerte, de pecado. No teníamos ese indulto. Pero vino Jesús y pagó. Y hoy en día tenemos ese perdón, ese indulto, ese regalo, esa benevolencia en nuestras vidas. Y es ahí donde se activó todo eso en nuestras vidas. Amor verdadero, confiar en Él, creer en Él, vivir para Él. Ese plan mayor en nuestras vidas. Y el último punto es, deja, vete y te bendeciré. Pablo se levantó de ese lugar y empezó a llevar la palabra del Señor. Si Pablo no se hubiera levantado, o Dios no lo hubiera levantado, ¿usted cree que no hubiera llevado a muchas naciones? Pablo llegó a muchas naciones, predicó el mensaje a muchas iglesias, levantó muchos discípulos, levantó muchas personas. ¿Por qué? Porque dijo, yo quiero ser transformado por su gracia. Pero ahí quiero llegarte otra vez a lo que dije al principio en las Escrituras. Él renovó su entendimiento o no renovó su entendimiento. Él pudo haberse quedado con su entendimiento antiguo, pero él renovó o no renovó. Se hizo a los griegos, se hizo a los griegos, se hizo a los romanos, se hizo a los romanos, se hizo a los judíos, se hizo a los judíos, se hizo a los gentiles, se hizo a los gentiles, se hizo ante todo. Pero llegó o no llegó y predicó el mensaje. Claro que predicó. ¿Salvó o no salvó a muchas personas? Salvó a muchas personas. No solamente griegos y judíos, no solamente a gentiles, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque se hizo a todos. Por eso lo dijo, yo no me conformo a este siglo. Yo estoy aquí en esta tierra, pero no soy de esta tierra. Pero mi entendimiento tiene que renovarse a lo que está en esta cultura, a lo que está en esta costumbre, a lo que está en esta nación, a lo que está en esta otra nación. Por eso entiendes que te hablaba al principio sobre esto, porque necesitamos renovar, iglesia de Dios. Hazte como está pasando hoy en día, pero no seas como ellos. Esa es la diferencia. La esencia del Espíritu Santo de Dios es la misma. Pero tienes que llegar a ellos como lo son ellos. Pablo estaba lleno de poder y autoridad de Dios y el Espíritu Santo de Dios. No se hizo como ellos, pero llegó a ellos. ¿Ves la diferencia? O sea, imagínate, si los corintios, te lo pongo así, si los corintios cantaban coritos, imagínate, yo qué sé, ponle algo, un nombre. Mira, para no dejarlo tan largo así. Si los corintios cantaban jazz, Pablo se hacía los de jazz. Si los romanos cantaban blues, pues Pablo cantaba los de blues. Él llegaba a ellos, los cogía y los sacaba y los rescataba. Ya venía el Espíritu Santo de Dios y se encargaba de hacer todo lo demás. ¿Pero él era partícipe de eso? No.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? ¿Cuál era la cultura de los corintios? ¿Cuál era la cultura de los efesos? ¿Cuál era la cultura de los de Asia? Acuérdense lo que hablaron de las 5 iglesias. ¿Cuál era la cultura? Mira, ¿a dónde llegó Pablo? A Grecia, a Roma, a Italia, a toda Europa casi, menos a España. ¿Cómo es la cultura de Italia? ¿Cómo es la cultura de Francia? ¿Cómo es la cultura de Grecia? ¿Cómo era su cultura? Los de Creta, ¿cómo era su cultura? Mira, así de fácil. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y luego lo pusieron a puntos lugares altos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría y junto con sus amigos. ¿Él se juntó y se hizo como ellos? No. ¿Vivía como ellos? No. ¿Tenía las prácticas de la cultura de ellos? No. Pero estaba con ellos. ¿Se contaminó como ellos? No. ¿Por qué? Porque eran transformados bajo la gracia de Dios. Y demostraron a toda esa cultura y a toda esa humanidad que había un Dios poderoso. Lo que yo quiero transmitirte en esta mañana es que tu cultura, tu costumbre, tiene que ser la costumbre del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos en tu vida. Porque esa es la que va a impedir que te juntes, que seas como ellos, para que tú puedas rescatar a ellos. Ahí está la diferencia. Yo no te digo que, porque España tiene su cultura. No. ¿O acaso? Mira, hablando así, si mi religión, porque esto no es mi religión, de ejemplo te lo pongo, si mi religión me dice que yo no tengo que comer cerdo, pues entonces yo no practico como lo practican aquí en España. ¿No es así? Aquí en España se come mucho el cerdo. Y por eso hago marginidad de entre ellos y lo de acá, ¿no? No. Si yo puedo comer cerdo, también comparto con ellos comer cerdo. Pero también le puedo hablar de la palabra del Señor. Porque si yo no como cerdo, ¿cómo le voy a hablar a esa persona que come cerdo de la palabra del Señor? ¿Entendemos? ¿Entendemos a dónde yo me quiero ir, verdad? Hay culturas, hay religiones que ponen tantas cosas y hay ese distanciamiento, hay ese bloqueo. ¿Cómo vas a hacerlo? Pero tú tienes que ser como ese Abraham, como ese Pablo. Cuando el Señor viene y le dice a Abraham, en Génesis 12 lo dice en adelante, vete, déjalo todo, porque yo te voy a bendecir. ¿Así no dice la Escritura? Deja tu casa, vete de tu parentela, déjalo todo. Vete a donde yo te mostraré, porque yo te voy a bendecir. O sea, ese es el proceso transformador. ¿Acaso Pablo tenía un lugar donde vivir? ¿Acaso Jesús tenía un lugar donde vivir? Dice la Escritura que ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Él dejó el reino de los cielos. Él se fue a llevar el mensaje de salvación. Y bendijo o no bendijo muchos lugares. Hizo o no hizo muchos milagros. Pablo llevó o no llevó el mensaje. O sea, cuando tú empiezas a tener el proceso de transformación bajo la gracia y poder la gracia de Dios, entonces estás llevando el mensaje de salvación. El punto esencial de esta palabra es que cuando tú tienes la transformación por la gracia, tú llevas el mensaje de salvación y vida eterna. Hoy en día la gente necesita eso. Pablo llevó ese mensaje, Jesús llevó ese mensaje, Abraham tuvo ese mensaje de salvar y llevar y multiplicar a muchas naciones y ser bendecido. Entonces lo que tú y yo necesitamos esta mañana, ser transformados por su gracia, por el poder, por la gracia de Dios. Pero la Escritura también habla que para que suceda eso necesitas renovar tu entendimiento.
Yo te desafío esta mañana a que tu mente empiece a renovarse como piensan aquí. Mira, el apóstol Moisés siempre le pregunta a la pastora, ¿cuántos españoles tienes tú? Y ahora yo te quiero preguntar esto, ¿cuántos españoles ves aquí? No estamos hablando que tienes la nacionalidad. La mayoría de nosotros tenemos la nacionalidad. No, no, no. Españoles nativos, hablamos. ¿Cuántos hay? ¿Sabes por qué? Perdóname que te diga esto, pero esta iglesia tiene que cambiar y renovar su entendimiento. No su esencia, no lo malinterpretes. La esencia es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo que hace el poder transformador, porque Él es el que se va a encargar de hacer el poder transformador. Pero necesitamos. Mira, yo conozco iglesias donde hay pastores españoles. Yo cuando vine aquí estuve en una iglesia de españoles y todos eran españoles. Sí, también habían latinos, pero la mayoría eran españoles. También conozco iglesias donde hay pastores latinos, pero la mayoría son latinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si estamos en esta nación, tenemos que hablarle a lo de esta nación. Tenemos que predicarles a lo de esta nación. Porque tú y yo, como latinos y como todos los latinos, ya conocemos a la palabra del Señor. ¿Qué latino no conoce de Dios? Dímelo tú. ¿Qué latino? ¿Sabes por qué? Porque en Latinoamérica el mover del Espíritu Santo y el avivamiento se ha extendido muchísimo y todo el mundo lo sabe y lo conoce. Hasta los mismos religiosos también lo saben. Pero aquí es donde Dios necesita de ti. Aquí es donde Dios necesita tu talento, tu don. Es aquí donde Dios necesita que te empieces a mover. Es aquí. Necesitamos moverlo. Necesitamos hablarle. Ay, pastor, es que no sé cómo llegar a ellos. ¿Ahora entiendes el por qué no sabes cómo llegar a ellos? Porque no has renovado tu entendimiento. Porque aún sigues pensando en el arroz. Aún sigues pensando en tu cacho de sopa de caldo de sopa y tu cacho de cerro de arroz. Cuando aquí solamente es pan y ensalada, pan y ensalada. Mira, yo cuando vine y estaba en Barcelona, ahí para todo es la ensalada mediterránea. Y esa es la costumbre. En la zona del Mediterráneo, de la costa, todo es ensalada. Aquí es más diferente, pero aquí siempre es el pan. Pero claro, los que venimos de allá, un bol grande. Si existiera uno grandotote, más todavía de su sopa. Luego, su cerro de arroz allí, que no falte. Y luego, si hubiera una jarra enorme así para su jugo, que sea su jarra de jugo. Tienen su mentalidad todavía, hermanos, de verdad. Cuando aquí es el agua. ¿Cuándo en nuestras naciones íbamos a tomar agua en vez de zumo? O el vino, claro. ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo diferente que es? ¿Ves lo que realmente, o sea, lo que te quiero decir, renueva tu entendimiento? ¿Y sabes lo que está pasando? Que lastimosamente, la generación que está viniendo detrás de nosotros le estamos inyectando todavía eso. Y ahí es donde viene un choque. ¿No te das cuenta de lo que pasa? ¿Por qué la juventud de ahora en las iglesias hay un choque tremendo? Porque le estamos inyectando nuestra cultura. No hemos renovado nuestra mente, nuestro entendimiento y le inyectamos a ellos y ellos se chocan con el entendimiento de nuestros antepasados, ¿sabes? Nosotros, con el entendimiento y la cultura de lo que pasa hoy en día. Hay un choque. ¿Y qué sucede hoy en día? Llega al punto que sí, no quiero saber nada de esa iglesia. ¿Te das cuenta por eso? ¿Te das cuenta de lo que está pasando hoy en día? Ahora que Dios está abriendo nuestros ojos, cambiemos. Cambiemos. El reino de los cielos es el mismo. Su palabra es la misma.
su entendimiento es lo que necesitamos. Por eso Pablo lo dijo una vez más. Y no me voy a cansar de decirlo. No os conforméis a este siglo. O sea, lo que Dios quiere decir es que la esencia del Espíritu Santo siempre esté contigo todos los días. Sino, transformaos por medio de esa renovación de lo que está pasando hoy en día en este mundo, lo que está pasando hoy en día en esta nación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios fue antes una buena voluntad, pero eso fue para la gente de ese entonces. Pero la voluntad de Dios para hoy en día, ¿cuál es esa voluntad de Dios para hoy en día? Sabemos que tiene que ser agradable y perfecta, que sea de salvación y vida eterna, pero para que esa persona acepte y sea salva, ¿qué necesitas? Tuvimos una serie y dijimos el poder de la mente. Y aquí es donde se maquina todo, iglesia de Dios. Amén. Ponte de pies. Padre de los cielos, yo sé que tú eres el único que haces entender esta palabra. Yo sé que tú eres el único, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra sea de gran revelación para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, queremos que esta palabra sea tan clara y visible en nosotros. Que esta palabra sea, que empiece a hacer una reacción en nosotros. Y que esos ojos ciegos que teníamos hoy hayan caído a tierra, esas vendas. Ese velo que cubría nuestros ojos, Padre, hoy que caigan a tierra. Padre, esta palabra tiene que empezar a transformarnos. Pero yo sé que necesito renovar mi entendimiento, Padre, para las cosas de hoy en día. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que vas a poner esa esencia. Tú eres el que vas a poner ese entendimiento en la cual yo estoy trabajando. Cada uno de nosotros estamos trabajando. Porque hay un proceso transformador. Hay un proceso renovador. Padre, solamente tu gracia es la que nos va a hacer salvos. Pero para llevar a ese lugar, Padre, necesitamos trabajar y trabajar. Confiar en ti, creer en ti. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos cada día más. Ayúdanos a entender cada día más tu palabra y comprender más lo que habla tu palabra. Espíritu Santo de Dios, hoy yo declaro que no nos vamos a conformar lo que hay en este siglo, lo que está pasando hoy en día en este mundo. Pero sí queremos salvar a muchos más. Y Padre, ayúdanos, Padre, por medio de esta palabra, a poder hablar a muchos españoles, a poder hablar a muchos nativos de esta nación y que puedan ser salvos. Espíritu Santo de Dios, enséñanos por ese proceso transformador. En el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios de los cielos, yo sé que esta palabra cobra vida en cada corazón. Yo sé que esta palabra hace efecto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar por terminado este tiempo, vamos a orar. Decimos, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, porque teníamos claro algo